seguimos con el grupo 1 y el grupo 2, que son los grupos de metales alcalinos y alcalino-térreos, respectivamente, que son elementos que ya conocemos, porque son elementos que se estudian ya desde los primeros, desde los primeros momentos que uno aprende química, ya dice, bueno, tengo una sustancia cloruro de sodio, por ejemplo, y las sustancias que forman los metales alcalinos y alcalino-térreos son objeto de estudio permanente, así que muchas de las características incluso de los metales en sí y de los compuestos ya las conocemos. Un hidróxido de sodio, un hidróxido de potasio, lo vemos desde las épocas más tempranas de estudio de la química. El grupo 1 de los metales alcalinos ya sabemos que son metales extremadamente reactivos, que los consideramos electropositivos. El francio normalmente no se considera porque es radioactivo. Electropositivos es en el sentido de la alta tendencia que tienen estos metales de, estando en estado cero, ceder su electrón, y la sustancia elemental, que es una típica sustancia metálica, es una sustancia que de esa manera va a adquirir un carácter altamente reductor. A su vez, el carácter de electropositivo se expresa en medio acuoso a través de un muy alto potencial normal de oxidación, lo cual hace que sean inestables en agua, reaccionan violentamente con el agua, como ya han visto por ahí en videos. Los alcalino-térreos tienen una característica similar, son un poquito más suave, aunque también son reductores muy fuertes. Y bueno, estos dos grupos de metales son grupos de tipo denominados representativos, y son metales típicos de la tabla periódica. Son metales que corresponden a un modelo en el caso como metales, a un modelo metálico extremo, es decir, un modelo metálico de características típicas, que de todos modos ya conocemos muchas de ellas. Y esa tendencia que tienen a estar en estado de oxidación positivo los hace que se presenten en la naturaleza exclusivamente como cationes. Bueno, ahí hay una referencia, si bien no hemos visto por cuestiones de tiempo, no hemos visto mucho de estructuras cristalinas, sí tenemos que tener el concepto de que la gran mayoría de las sustancias en su estado sólido adquiere estructuras cristalinas, es decir, las partículas constituyentes, sea la que sea, estamos hablando de cualquiera de los modelos de sustancia, de cualquier tipo de sustancia, las partículas constituyentes, las unidades constituyentes, para ser más preciso, ocupan posiciones definidas en el espacio, y hay una organización de esas partículas como la que se ve acá, por ejemplo. En este caso, bueno, es un poco anecdótico el nombre, una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, que significa que asumiendo, recordando ese modelo de mar electrónico que habíamos visto, ese modelo simple que habíamos visto en química general, los cationes están ubicados en posiciones regulares en el espacio, en posiciones cúbicas, e incluso en el centro de cada cubo hay también una posición de un catión. Y en los espacios entre esos cationes estaría el mar de electrones. Eso es para tener una idea simplemente de que una estructura cristalina es una estructura ordenada, y cada sustancia, cuando está en estado sólido, tendrá su patrón cristalino definido, su estructura cristalina definida.
Bueno, ya sabemos también que los átomos de estos, los átomos neutros, si yo considero un átomo aislado, neutro de metal alcalino como sodio, potasio, los metales alcalinos son, ustedes ya saben, litio, sodio, potasio, rubí y cesio, el francio también, pero dijimos que no lo consideramos por ser radioactivo, y tienen una característica muy, muy particular, ya conocida, de un solo electrón en su capa más externa. Y excepto el litio, también tienen 8 electrones en la siguiente. De todo modo, más allá de eso, la característica más importante es el electrón de valencia. De modo que la estructura electrónica del átomo neutro aislado se puede sintetizar de esta manera que está acá en verde, un interior correspondiente al gas noble, el gas noble anterior, y un electrón adicional que es el electrón externo, y ese electrón está débilmente atraído por el núcleo, y por eso es que es relativamente muy fácil que ese electrón se pierda y sea cedido por ese átomo. Es decir, ceden su único electrón externo con facilidad, y un metal alcalino posee la energía de ionización más baja de su período. La energía de ionización es un valor energético muy, muy importante de los elementos, que está tabulado en valores, ustedes lo pueden ver en el suplemento numérico, que corresponde al proceso de pérdida de un electrón, pero siempre en estado gaseoso. Es decir, es la energía, la primera energía de ionización, es la energía que hay que ceder, que debe absorber un mol de átomos gaseosos, en este caso de un metal alcalino, por ejemplo sodio, para que pierdan, para extraerle un electrón a cada uno y dar un mol de cationes más uno en estado gaseoso. Es la energía correspondiente, se denomina primera energía de ionización. Las energías sucesivas, de más 1 a más 2, de más 2 a más 3, siempre en estado gaseoso, están tabuladas también y se denomina sucesivamente segunda energía de ionización, tercera energía de ionización y así. La energía de ionización disminuye al aumentar el número atómico y con ello aumenta la reactividad química. Entonces ahí pregunta, ¿a qué puede atribuirse esa disminución? Es decir, hay una clara disminución, una disminución monótona, como dirían los matemáticos, desde el litio hasta el cesio, de la energía, de la primera energía de ionización. Entonces ahí dice, ¿a qué puede atribuirse? Y ahí hay claramente, y están todos de acuerdo, en que hay un efecto de tamaño. Al aumentar el tamaño, al movernos hacia abajo, al ser el átomo cada vez más grande, el electrón está cada vez más débilmente retenido por el resto del átomo y entonces es más fácil que lo ceda y se requiere menos energía cada vez hacia que nos movemos abajo para que el átomo pierda su electrón. Acá vamos a hacer también una consideración. ¿Ahí ven la tabla periódica? Sí, profe. Sí. Bueno, muy bien. Ustedes habrán visto en la parte de, y lo hemos mencionado también, y habrán visto en la parte del capítulo 9 del Rogers, que hay un concepto muy útil para los átomos, que es el de la carga efectiva. Si nosotros consideramos, por ejemplo, un átomo de un metal alcalino, por ejemplo, el sodio, la carga efectiva se considera la carga de, si yo tomo el electrón externo, la carga efectiva es la carga que ejerce el resto del átomo, el interior del átomo, es decir, el conjunto de núcleo más electrones internos sobre ese electrón externo. O en general, sobre
un electrón cualquiera del átomo. O sea, la carga efectiva es la carga que ejerce el resto del átomo sobre un electrón determinado. Y en particular interesan los electrones clave del átomo, que son los electrones de valencia. Entonces, esa carga efectiva, si nosotros consideramos el período, sodio, magnesio, aluminio, etcétera, hasta el argón, la carga efectiva del sodio como metal alcalino es la mínima del período, es decir, el que tiene menor carga efectiva, y eso hace que tenga la menor energía de ionización del período. A medida que nos movemos hacia la derecha, la carga efectiva va aumentando por efecto del aumento de la carga nuclear, fundamentalmente, y cuando llegamos, por ejemplo, a átomos como cloro, flúor, halógenos, llegamos a átomos muy electronegativos porque la carga efectiva es muy alta. Entonces, en un periodo en general, la carga efectiva aumenta de izquierda a derecha y el metal alcalino es el que tiene menor carga efectiva. Entonces, vemos estas cuestiones, o algunas de estas cuestiones en esta tabla de valores, para los 5 metales alcalinos típicos, con el número atómico, obviamente aumenta hacia abajo, la configuración de valencia, NS1, y valores, después valores de propiedades. De esos valores de propiedades nos interesan fundamentalmente las dos que están aquí en un color celestito, que son la primera energía de ionización, fíjense que es kilojoule, unidad de energía, por mol, es por mol de átomos, y el potencial normal de oxidación en volt. Son dos valores energéticos, valores termodinámicos muy importantes relacionados con las propiedades de los átomos. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la primera energía de ionización? Les pregunto, como decíamos antes, desde el litio hacia el cesio, ¿qué va ocurriendo? Disminuye, se necesita menos Es energía. menor a medida que va aumentando el radio atómico. A medida que aumenta el tamaño del átomo, está relacionado con el tamaño del átomo, bueno, podría decirse el radio atómico, ¿no? También. El electrón es cada vez retenido más débilmente y por lo tanto se necesita cada vez menos energía. Eso es claramente, y claramente cuál es el que tiene el mayor valor de energía de ionización. El litio. El litio. El litio es esperable que sea así y es entendible que sea así porque es el que presenta el átomo de menor tamaño, el átomo más chiquitito. Cuando pasamos al potencial normal de oxidación en volts, obviamente cambiamos de contexto. ¿Por qué? Porque la primera energía de ionización vimos cómo se definía en estado gaseoso. El potencial normal de oxidación también está relacionado con el pasaje de 0 a más 1, en este caso, al estado de oxidación característico, el más 1. Pero en un contexto diferente. Ya no es del átomo gaseoso al catión gaseoso, sino que es del átomo. Pero en la sustancia real, sodio metálico, la sustancia elemental, sodio, litio, lo que sea, al catión también, más 1, pero hidratado, es decir, en medio acuoso. Es decir, tenemos un contexto diferente. Es decir, el pasaje es el mismo, de 0 a más 1, pero en dos contextos diferentes. Y en este contexto, en donde analizamos el valor del potencial normal de oxidación, vemos que ¿cuál es el que tiene el mayor valor? El litio. El litio. El litio también. El litio también. Después hay una... pasa al sodio, hay una disminución y después empieza a aumentar de nuevo. Pero
lo que más nos interesa son los dos valores para el litio, en relación a los otros. Entonces, bueno, ahí pregunta cuál es la tendencia y es lo que hemos analizado. Entonces, en resumen, si consideramos la primera energía de ionización, que es la energía correspondiente al proceso, como dijimos, de átomos metálicos individuales en estado gaseoso a cationes en estado gaseoso también, vemos que, como decíamos recién, a mayor valor, menor tendencia del metal gaseoso, en este caso, a ionizarse. Esa es la tendencia general. Cuanto más grande es la energía de ionización, menor tendencia tiene a ionizarse. Entonces, eso, ¿en cuál se da el mayor valor? En el litio. El litio es el que menos tendencia tiene a pasar a catión en esa instancia de fase gas, en esa situación de fase gas. Siendo ahora el contexto en donde consideramos el potencial normal de oxidación, como decíamos recién, corresponde al proceso del metal, la sustancia elemental real en su estado tipo, en el estado que le corresponde a 25 Celsius o 298 Kelvin, pasando, oxidándose o ionizándose a catión, pero no gaseoso, sino no cationes individuales en la fase gaseosa, sino cationes en medio acuoso, es decir, cationes hidratados. Y en este caso, ¿cuál es la tendencia que corresponde a este ítem? Ya lo sabemos. A mayor valor del potencial normal de oxidación, mayor es la tendencia a pasar a catión, a ionizarse. En este caso es a mayor valor del potencial normal, mayor es la tendencia del metal a pasar a catión hidratado. Eso ya lo sabemos. Y resulta ahí que entonces, para estas condiciones, en las condiciones en fase gas de átomos y de cationes individuales, el metal alcalino con menor tendencia a ionizarse es el litio. El litio, lo que venimos diciendo, el litio, porque el tamaño del átomo es el más chiquitito. En las condiciones de metal, de sustancia elemental a catión hidratado, ¿cuál es el metal alcalino con mayor tendencia a ionizarse? En ese caso ya pasamos a decir que se oxida, cambiamos un poco la terminología, pero el concepto es el mismo. Es el También es el litio. Son los dos. El litio. Exacto, porque tiene el mayor valor también. Entonces, aparentemente hay habría una contradicción ahí. En una condición es el más reacio a ceder el electrón y en la otra condición es el que más fácilmente lo cede. Pero, obviamente, estamos en dos contextos diferentes. En el contexto de el metal, en el contexto de fase gas, solo influye el tamaño del átomo. El tamaño del átomo neutro. Pero en el contexto de fase acuosa, es decir, el metal pasando a catión hidratado, es un valor o un concepto fundamental la hidratación del catión. Es decir, el factor principal, clave, relevante, que explica por qué el litio es el que mayor tendencia tiene a ionizarse en fase acuosa, es la
muy favorable hidratación del catión litio, que se mide a su vez con una energía de hidratación muy negativa. O sea, tiene una muy gran tendencia a hidratarse el catión litio. En el contexto de fase acuosa quedan los cationes individuales, pero en el contexto gaseoso quedan los cationes individuales, pero en el contexto de fase acuosa se hidrata. Y esa hidratación es clave. ¿Y por qué será que esto que nos está diciendo, que de todos los cationes alcalinos es el catión litio, el que se hidrata más intensamente, o sea, que atrae a las moléculas de agua de hidratación con más fuerza y da una energía de hidratación más negativa y es el proceso más favorable? ¿A qué se deberá? ¿El rayo atómico chiquito? Exactamente. Así como el átomo de litio neutro es el más chiquito de todos los neutros alcalinos, el catión litio es el más chiquito de los cationes alcalinos. Entonces también ahí es un efecto el efecto de tamaño acá favorece el proceso, la hidratación. Entonces el hecho de que la hidratación sea altamente favorable para el litio es el factor clave que explica esta mayor tendencia a pasar a catión en fase acuosa. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profe. una cosa, no necesito decirles que esto es como las clases comunes. Bueno, los que son ingresantes este año todavía no han tenido clases presenciales, pero en las clases presenciales se escribe en el pizarrón y uno anota el pizarrón. En este caso también corresponde que tomen apuntes, no es necesario que se los diga, porque hay algunas cosas que uno dice que no están en la diapositiva. Así que tomen apuntes. Forman, ya sabemos también, esto también lo sabemos, forman compuestos iónicos, sólidos de alto punto de fusión, en general solubles y blancos. Son típicos los compuestos de metales alcalinos, los compuestos iónicos son blancos, a menos que el anión produzca color. O sea, menos que el anión sea responsable del color. O dicho al revés, de otra manera, si un compuesto de catión alcalino es coloreado, se debe al anión. A ver, piensen en algún ejemplo. ¿Algún hidruro? No, los hidruros, no, el anión hidruro no da color, los hidruros son blancos, todos los hidruros son blancos. Los hidruros de alcalino y alcalino tercio. El yodo. No, un compuesto iónico, un compuesto de metal alcalino. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. ¿Cloruro? Sí, la sal. ¿Es blanco? Yo le estoy preguntando a uno que sea coloreado. Sulfato cúprico. Cobre no es metal alcalino. Triyoduro de potasio. Bueno, el sí, el triyoduro de potasio más bien en solución, porque en realidad no se lo ha podido aislar. Pero uno que también esté como sólido, que sea un compuesto que yo después lo pueda disolver. Y la solución da el mismo color. El permanganato de potasio puede ser. Exactamente, permanganato de potasio, dicromato de potasio. El color, que incluso en ese caso tienen un color muy fuerte, porque el cromato también es un color amarillo muy fuerte, son, digamos, ejemplos, los habíamos visto, permanganato y cromato, ejemplos de color muy fuerte por transferencia de carga, porque formalmente los podemos considerar como complejos. Entonces, ahí en ese caso el responsable de color es el anión. Ya sabemos también, poseen un elevado potencial de oxidación. En fase acuosa, vieron los valores.
El litio anda en un valor 3. Después, cuando hacia abajo empieza a aumentar y el cesio prácticamente tiene el mismo valor. Lo que pasa que en el cesio, ¿por qué el cesio tiene ese valor parecido al litio? El cesio no lo favorece el tamaño del catión por la hidratación, pero sí lo favorece la baja energía de ionización. Entonces, por ese lado se compensa. Entonces, esos dos factores, la energía de ionización y la energía de hidratación, son factores claves en el proceso de oxidación de la sustancia metálica a el catión hidratado. Entonces, existen como catión solvatado en dicho medio. Un concepto que queremos remarcar y que siempre tenemos que tener en mente es que si decimos que una sustancia elemental como los alcalinos, sodio metálico, por ejemplo, al tener tan fuerte tendencia a pasar a catión, ese catión es muy estable. Es decir, cuando una especie química tiene tendencia a pasar de una manera termodinámica muy favorable a otra sustancia, esa segunda sustancia o especie es generalmente muy estable. Entonces, Perdón. sí. Entonces, ¿es mucho más probable encontrar litio en solución acuosa como catión? No solo que es probable, es seguro. Si está en solución Ajá, acuosa, va a genial. estar como catión. Genial, gracias. Interesante. Bueno, entonces, respecto de esa situación de la solvatación, es decir, del medio acuoso, que es un medio que es el que más estudiamos, los cationes de metales alcalinos y alcalino-térreos se rodean de moléculas siempre como moléculas solvatantes. Y la interacción es electrostática, es una interacción de lo que ustedes vieron en química general típica, ion-dipolo. Los cationes, tanto los cationes como los aniones, se rodean de moléculas de agua, ahí en ese caso están mostradas 4, pero pueden ser más. Y esa interacción es simplemente por atracción de carga positiva del catión, por ejemplo, y negativa, la parte negativa del dipolo, en este caso agua. En este caso, la solvatación se denomina hidratación. En el caso, para diferenciar, en el caso de los cationes de metales de transición y posttransición, hemos visto que cuando el catión está asociado a moléculas de agua, esas moléculas de agua actúan como ligandos. Y el enlace con los ligandos normalmente es preferentemente covalente. Entonces, normalmente los cationes de metales de transición y posttransición forman acuocomplejos. Y los ligandos aqua están unidos covalentemente y forman lo que se llama una capa primaria. Pero ese complejo es positivo, es el complejo hexaqua es positivo, entonces afuera de ese complejo hay otra capa de moléculas de agua atraídas también, y forman una segunda capa, y esa capa de moléculas de agua, esa capa secundaria, es de hidratación o solvatación. Entonces, ya lo habíamos visto recién, el litio presenta la mayor. Sí. Sí. Bueno, el litio presenta la mayor energía de ionización del grupo, como vimos, pero el potencial normal de oxidación más alto. Por eso el litio es el más reductor de todos en fase acuosa. Tiene el mayor potencial normal de oxidación.
Y hay otra característica, otra generalidad de los elementos alcalinos, que es el hecho de que las sales de cationes alcalinos emiten colores característicos a la llama. Son colores emitidos justamente, por eso se dice emisión. No es ya una absorción, como habíamos visto, no es complejo, sino que en este caso es una emisión. Por ejemplo, si nosotros tomamos, supongamos, una solución de cloruro de litio, una solución, una pequeña porción de la solución de cloruro de litio, y con una, por ejemplo, lo que se llama un ANSA, que es un alambrecito con un ojal, sacamos un poquito de esa solución y la llevamos a una llama, directamente a una llama, vemos que la llama tiene un color rojo. En el caso del sodio, el típico color amarillo, y después en los otros colores, violeta, rojo violáceo, en el potasio, violeta en el rubidio, azul en el cesio, se observa muy claramente ese color en la llama. Cuando una pequeña porción de solución la sometemos a el calentamiento directo a la llama. Y eso implica una emisión en este caso. Y entonces, si es una emisión, nosotros la observamos. La pregunta es, ¿en cuál zona del espectro electromagnético emiten? En el visible. En la zona del Visible. visible. En la zona del visible. Disculpen un segundito, ya vuelvo. Sí, profe, no hay problema. Acá estoy de nuevo, disculpe, atención de asuntos domésticos, como le llaman. Entonces la pregunta es, ¿en cuál zona del espectro M qué será? Electromagnética. Ajá, exacto, ¿en cuál zona del espectro electromagnético emiten? ¿Cuál es la respuesta de eso? En el visible. La zona del visible. En la Es zona visible, lo podemos ver. Exactamente, solo que en este caso se va a generar, si esa luz que se emite se la analiza adecuadamente, instrumentalmente, se obtiene lo que se llama un espectro de emisión. Y es característico de cada elemento, y eso representa una técnica que se denomina espectroscopía de emisión atómica, que permite identificar por el color, no solo por el color, sino más específicamente por el espectro que da, cuál es el elemento. De esa manera, incluso se han detectado elementos a distancias astronómicas, es decir, de galaxias lejanas, analizando la luz que llega, obviamente con aparatos de una sensibilidad extraordinaria. Y otro rasgo a resaltar es que en los vapores de un metal alcalino, los vapores, es decir, si yo lo paso a estado gaseoso, en estado gaseoso, pueden existir moléculas diatómicas, que eso se ha corroborado experimentalmente, con técnicas experimentales se ha determinado que cuando un metal alcalino se lo lleva a estado gaseoso, en el estado gaseoso no hay solo átomos, o sea, hay átomos en parte, pero también hay moléculas de tipo, por ejemplo, litio 2, sodio 2, potasio 2. Entonces, la pregunta es,
desde el punto de vista químico, para sacarle un jugo, un rédito químico a esto, ¿cuál será el tipo de enlace? Obviamente Metálico. entre esos dos átomos. Bueno, una opción es enlace metálico. A ver, otra opinión. Teniendo en cuenta que está en estado gaseoso, Sí, se me ocurre que es covalente, porque, sí. o sea, no hay sustancias con un enlace metálico que sean con enlace covalente. Además dice moléculas. Moléculas. Claro, son moleculares. Sí. El término enlace metálico se reserva para un conjunto grande de átomos metálicos en una red de metal. Es un enlace covalente extremo, digamos. Es una especie de enlace covalente muy deslocalizado, que en la visión simple del mar de electrones está dado por la deslocalización de los electrones, pero el término enlace metálico se utiliza para el metal. En este caso tenemos unidades individuales, M2, litio 2, sodio 2, potasio 2. El 2 es típico indicativo de una molécula diatómica. Entonces, el enlace, en ese caso, el enlace que podemos proponer es enlace covalente. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿No era que el enlace covalente era solo para los no metales? No, en ningún momento se dijo que el enlace covalente era solo para los no metales. Lo que sí se dijo, o lo que sí se pretendió expresar, es que el enlace covalente es típico de los no metales. Entre dos no metales, el enlace típico es un enlace covalente. ¿Por qué? Porque un no metal y otro no metal, por ejemplo, un átomo de flúor con un átomo de cloro, tienen características electrónicas similares en cuanto a ceder y tomar. Yo tengo un sodio y un flúor, se complementan, porque el sodio tiene una gran tendencia a ceder, el flúor una gran tendencia a tomar, se forma el par cation-anión. Pero si es flúor y cloro, no tienen tendencias similares a ceder y tomar, entonces en ese caso se comparte y el enlace es covalente. Pero en este caso tenemos litio con litio, sodio con sodio, potasio con potasio, son de dos átomos no solo de características similares, sino iguales. Entonces, ahí pensamos que también hay una compartición de electrones. ¿Y qué electrón van a compartir cada uno de esos átomos? Considerando dos átomos neutros de litio, por ejemplo, que se van a unir. ¿Qué electrón van a compartir? Un electrón de nivel S. El electrón, el único electroncito ese de valencia. Claro, el electroncito ese de valencia que tiene, que es un electrón desapareado. Y van a dar un enlace covalente simple. ¿Estos compuestos son estables? ¿Qué compuestos vos decís? ¿Estas moléculas? Estas moléculas, sí. Y son estables mientras vos mantengas el estado, la temperatura del estado gaseoso. Se establece una especie de equilibrio entre la parte que son átomos y la parte que son moléculas. O sea, se forman átomos y se forman moléculas también. Mientras vos mantengas las condiciones, la temperatura y lo mantengas en estado gaseoso, eso va a seguir así, es estable, digamos. Pero es estable en esa condición. Claro, sí. Y quedan en equilibrio los átomos individuales con las moléculas. Bueno, después ahí hay una numeración ahí que es más bien anecdótica de estado natural en ciertos minerales. También hay una fuente muy, muy importante de alcalinos, principalmente sodio y potasio en el agua de mar. Y el tema es que si uno piensa en la obtención, no por lo que ya vimos algún videito ahí en la teoría y vieron también en la parte práctica, la reacción o qué les pasa a los metales alcalinos con agua, si tienen una reacción muy rápida, violenta, peligrosa, que genera hidrógeno, y habíamos mencionado que esa forma de obtener hidrógeno no es práctica.
Por lo cual, obviamente, no lo puedo obtener en medio acuoso. Y además, se obtienen por electrólisis. ¿De qué? De cloruros fundidos, con adición de otros haluros para disminuir el punto de fusión. Normalmente cuando la electrólisis es medio electrolito fundido, normalmente se suele mezclar, como es por ejemplo el caso de la obtención de aluminio. El óxido de aluminio se mezcla con otro mineral que tiene aluminio, que es criolita, para bajar lo más que se pueda el punto de fusión. ¿Por qué? Y por el gasto de energía y porque hay que mantener en un punto de fusión alto, entonces convienen puntos de fusión bajos. Pero de todos modos, acá el concepto clave es la electrólisis. Y ahí pregunta el porqué de cada caso. ¿Por qué no pueden obtenerse en medio acuoso? ¿Y por qué se utiliza electrólisis? Que obviamente las dos cuestiones están relacionadas. Los alcalinos en cualquier medio acuoso, con agua pura o cualquier solución, van a reaccionar con el agua debido a que tienen una fuerza reductora muy grande como para reducir ¿qué parte del agua, del H2O? ¿Qué parte del agua reducen? El hidrógeno. Hidrógeno. ¿El hidrógeno en qué estado de oxidación está en el agua? Está en 1, lo va a pasar a hidrógeno. Bueno, Exactamente, lo reducen a dihidrógeno, a 0, el hidrógeno 1. Recuerden que el agua tiene la parte reducible, que es hidrógeno 1, y la parte oxidable, ¿cuál es? Y el oxígeno. El oxígeno, que está en -2, con -2, la parte oxígeno -2 es la parte oxidable. En ambos casos se necesitan reductores o oxidantes fuertes. Pero bueno, continuando con esto, es muy reactivo con el agua porque tiene una fuerza reductora de sobra como para reducir el hidrógeno 1 a dihidrógeno, y además esa tendencia a pasar a catión implica que si yo quiero hacer la inversa, parecido como pasa con el aluminio, si quiero pasar de catión a metal, y acá se refiere al metal, a la sustancia elemental metálica, evidentemente tengo que utilizar un método forzado, un método drástico como es la electrólisis. De hecho, el potencial para pasarlo a metálico es de 2,21 volts, que es enorme. ¿Con qué signo? Eso si fuera en medio acuoso, ¿no? Claro. ¿Con qué signo sería para el sodio, por ejemplo? Bueno, para los alcalinos. ¿Qué signo tendría de catión a metal? Negativo. Negativo, negativo. Bueno, la electrólisis tiene las características que vimos de los sistemas electroquímicos, las cuatro partes, hay cátodos y ánodos. En el cátodo siempre hay reducción, en el o los ánodos siempre hay oxidación. Ahí, bueno, aparecen algunos usos, pero es más bien como en forma anecdótica, digamos, como información. Fíjense, por ejemplo, potasio, agente reductor. En cuanto a propiedades físicas, son metales blandos. Ahí fíjense cómo tenemos, se puede observar una barra de sodio y cómo hay, aparece como una especie de fragmento que se ha cortado, y realmente se puede cortar con un cuchillo. El sodio sólido se puede cortar con un cuchillo. Yo les puedo contar porque lo he hecho en alguna oportunidad. La fuerza de cohesión, como vimos en química general, es baja por ser cationes +1 con los electrones del mar electrónico, y como buenos metales tienen un brillo plateado, son excelentes conductores del calor y de la electricidad debido justamente a ese mar de electrones que pueden movilizarse en determinadas
condiciones. A ver si podemos acá. Fíjense en este video. Profe, creo que como no está compartiendo toda su pantalla, nosotros seguimos viendo la presentación y el video no se ve. Esperen un segundito. Claro, si no la tiene en el PowerPoint, tiene que dejar esta video. No, pero tendría que están incrustadas en el PowerPoint. ¿No lo ven al video? No, No, pero no se creo ve. que eso es porque se debe abrir en una, a lo mejor en una ventanita aparte, más chica. No, pero debería porque es parte del PowerPoint, pero bueno, no importa. Ahora se los voy a mostrar aparte. A ver si lo engancho por acá. Acá. Lo voy a abrir. A ver si ahora. Ahora se está viendo. Ajá, esperen que me... Fíjense cómo esa barra que se ve es de sodio, ¿eh? Y está un poquito cubierta porque está sumergido en aceite, viene sumergido en aceite porque es reactivo con la atmósfera. Y fíjense cómo ahí se ve un cuchillo, ¿eh? ¿Se vio? Sí, se Sí. vio, profe. Sí, profe. Fíjense cómo se lo corta fácilmente con el cuchillo y el color plateado que tiene, ¿eh? Bueno, entonces, bueno, ahí se observó cómo se puede cortar el sodio fácilmente, ¿eh? El litio, sodio y potasio son menos densos que el agua, el rubidio y cesio son más pesados, o sea, son más densos. Como se veía en la tabla, los puntos de ebullición son decrecientes. Bueno, en ese caso es cuando ya pasa de líquido a estado gaseoso. Y en cuanto a propiedades químicas, sabemos que son muy reactivos. La reactividad aumenta con el número atómico, del litio al cesio. El litio reacciona lentamente con el agua por un tema más bien cinético, y los otros reaccionan un poco más vigorosamente. De todos modos, la reacción típica de ellos con agua es la generación de hidrógeno y queda el hidróxido. O sea, reduce el hidrógeno 1 del agua y queda liberado la parte hidróxido del agua que queda acompañando al catión generado. También reaccionan con un poco de aumento de temperatura, con varias sustancias no metálicas, como reacción directa, y también en el caso del nitrógeno a alta temperatura,
el litio, que es el más chiquitito, reacciona con el nitrógeno para dar el correspondiente compuesto iónico, que es el nitruro de litio, que es el más favorecido porque como son dos iones muy chiquititos, están muy juntos, muy cerca, y eso da una gran cohesión de la sustancia iónica y entonces se favorece la formación de la sustancia iónica. También otras reacciones, bueno, con el propio cloruro de hidrógeno en fase gas. Obviamente en ese caso vemos también la reducción del hidrógeno 1. En cuanto a los óxidos también ya sabemos algo, los óxidos comunes con el oxígeno -2, los peróxidos con el grupo oxígeno 2 con 2 cargas negativas, el grupo peróxido, donde el oxígeno tiene, ya sabemos, estado de oxidación -1. Otros casos, también una agrupación de 2 átomos de oxígeno, pero con una sola carga negativa, que es el anión superóxido, en donde el estado de oxidación del oxígeno es -1,5. Después hay otros óxidos también más raros, pero bueno, no los mencionamos. El litio con oxígeno en caliente solo da el óxido de litio, por una cuestión de que es el óxido más favorecido. Y después también el sodio puede dar peróxido, y el potasio también puede dar superóxido. Esos compuestos, los compuestos de los óxidos de los alcalinos, son compuestos típicos de los alcalinos, y los que más conocemos, además de las sales, son los hidróxidos. Los hidróxidos ya los conocemos. También se los puede obtener por electrólisis. Hay distintos métodos de electrólisis. Uno es una electrólisis común, y otra es otra electrólisis un poquito más sofisticada, que se ha dejado de usar. No sé si a esta altura ya sigue habiendo plantas, pero calculo que ya han cerrado las plantas, que es un método de electrólisis con cátodo. Obviamente tiene que haber un cátodo, pero el cátodo es de mercurio, o sea, como el mercurio líquido es un cátodo móvil, y entonces se va produciendo la descarga en el cátodo, obviamente, del catión, la reducción del sodio, pero el sodio metálico que se forma queda disuelto, y forma lo que se llama una amalgama, que es una solución del mercurio líquido conteniendo sodio. Es una solución de sodio en el mercurio líquido. Esa amalgama va circulando lentamente, y cuando descarga, ha captado el sodio proveniente de la reducción del catión sodio, y entonces se forma esa amalgama. Es una solución, en definitiva, de sodio en mercurio líquido, en el ánodo, obviamente, la oxidación, y lo que tienen de interesante es que esa amalgama después pasa a otro tacho, a otro recipiente, reacciona con agua, y el sodio que está disuelto genera dihidrógeno y el hidróxido, y se libera el mercurio líquido, que luego va a funcionar como cátodo móvil. Y los productos típicos de esta electrólisis y de cualquier electrólisis que se haga con salmuera, con solución de cloruro de sodio, son dicloro, dihidrógeno e hidróxido de sodio. Con el transcurso del tiempo, el producto principal, por la cuestión de los plásticos clorados, tipo PVC, el producto principal ha pasado a ser el dicloro. Los hidróxidos tienen una característica muy importante a nivel de laboratorio. Cuando uno los compra y los observa, como se ve acá, en este vidrio reloj, se presentan en forma de tipo lentejas, lentejas de color blanco, pero si uno lo deja expuesto al aire, se manifiesta un fenómeno denominado delicuescencia, es decir, absorben la humedad del aire, y se van cubriendo de solución. Por eso es que no se lo puede moler. No, en este caso, para preparar la solución, las lentejas se
se disuelven directamente, y esa delicuescencia con el transcurso del tiempo puede incluso dar hasta puede llegar incluso hasta solución concentrada. Obviamente ya conocemos las características de bases y de los hidróxidos de alcalinos, a través, obviamente, del anión hidróxido, o sea, la verdadera base es el anión hidróxido, obviamente reacciona con ácidos porque es un típico aceptor protónico, y con amonio, ¿qué liberará? Si reacciona hidróxido con amonio, ¿qué se liberará? Amoníaco y agua. Se libera amoníaco, y se forma agua por el protón del amonio con el hidróxido. Se libera amoníaco. Ya sabemos que tiene efecto precipitante. Ahí aparecen algunos usos. Y antes de pasar al grupo 2, remarcamos algunas cuestiones relacionadas con el litio. El litio, obviamente, es el elemento singular de este grupo. Por lo cual presenta anomalías. Esas anomalías están relacionadas con su característica de elemento singular, potencial normal de oxidación en fase acuosa el más alto, a pesar de que es el de mayor energía de ionización. Habíamos dicho que eso se debe al fuerte efecto favorable que representa la hidratación del pequeño catión litio, y lo que dice acá la relación diagonal con el magnesio es una particularidad que se da en ciertas, después lo pueden leer ustedes del texto, que se da en ciertas zonas de la tabla periódica en donde hay marcadas similitudes entre un elemento y otro que se encuentra en diagonal con él. Por ejemplo, el litio está en diagonal con el magnesio, por un efecto de similitudes de tamaños, principalmente. Se presentan ciertas similitudes, como por ejemplo, los dos dan el óxido normal al calentarlo con oxígeno, el carbonato da lo mismo, se descompone igual, los dos nitratos se descomponen igual, las solubilidades son similares de los carbonatos, por ejemplo, de los fosfatos, y así esta parte de solubilidad de haluro en solventes orgánicos revela cierto carácter covalente. El litio como catión pequeño, el berilio más 2, que es muy pequeño, y el magnesio más 2, en definitiva, es decir, los tres cationes más pequeños del alcalinos y alcalino-térreos, tienen un efecto por su pequeño tamaño, o el caso de berilio y magnesio por la carga más 2, efecto polarizante, de atracción de nubes de los aniones, y por eso en sus compuestos hay un carácter covalente importante. Y eso implica solubilidad, una tendencia al enlace covalente implica tendencia a parecerse o desviarse a un modelo molecular, lo cual implica solubilidad en solventes no polares como son, o poco polares como son los solventes orgánicos. Yendo ahora al grupo 2, son metales muy parecidos a los alcalinos, muy reactivos, también se encuentran libres. El berilio es el elemento singular, es un elemento muy, muy singular del grupo, y el berilio tiene su relación diagonal, pero con el aluminio. Por ejemplo, ambos óxidos son anfóteros y otros no otros. En este caso tienen dos electrones externos porque su configuración externa es S2, es NS2, ceden dos electrones externos y por lo tanto el catión típico es más 2. Y el berilio manifiesta de una manera muy contundente su singularidad, formando compuestos con una muy fuerte predominancia covalente. Por ejemplo, el caso del cloruro de berilio, por el efecto que tiene de ser un catión muy pequeño y con una carga más 2. Ese efecto combinado de una carga alta
o relativamente alta, como es +2, en un catión pequeño, hace que la fuerza de atracción de las nubes electrónicas vecinas sea importante y eso contribuye a generar covalencia. El magnesio sigue siendo un catión chiquito, pero es un poco más grande como catión que el berilio. Da compuestos iónicos predominantemente, pero también tiene un carácter covalente, y ya cuando pasamos a cationes más grandes, los cationes más grandes, calcio, estroncio, bario y radio, que son los otros elementos alcalino-térreos, el radio a su vez no se lo estudia mucho por ser radioactivo, de ahí viene el nombre, forman compuestos predominantemente iónicos. La reactividad también aumenta hacia abajo por un efecto, digamos, global. Hay una disminución de la energía de ionización. También imparten colores característicos a la llama, algunos de ellos, por ejemplo, calcio, estroncio y bario, de forma similar a lo que habíamos visto para los alcalinos. Este color a la llama, el color que imparte la llama es como cationes, es decir, las sales de estos compuestos, lo mismo que habíamos visto para las sales de los metales alcalinos. Poseen brillo metálico, o sea, son típicos metales, se oxidan con facilidad en virtud de la gran tendencia de lo muy electropositivos que son, y si los comparamos con los metales alcalinos, bueno, obviamente, una primera comparación, ¿cuál es? Que los alcalinos forman catión +1 y los alcalinos térreos forman catión +2. Si nosotros consideramos el mismo periodo, por ejemplo, sodio y magnesio, y, por ejemplo, potasio-calcio, el catión alcalino, por tener una carga +2, es más pequeño, el alcalino térreo es más pequeño que el alcalino, por tener una mayor carga, implica eso un menor tamaño del ion. Una relación con los metales alcalinos es lo que habíamos visto, de semejanza diagonal, principalmente litio y magnesio. Y en lo referente a los valores energéticos claves, como son las energías de ionización, por ejemplo, son considerablemente mayores para generar iones +2 que iones +1. Es decir, para generar un catión +2, por ejemplo, la energía de ionización necesaria es la suma de las dos, de la primera y la segunda. O sea, la energía para pasar a +1 más la energía para pasar de +1 a +2. En cambio, en el alcalino solo es la primera. Entonces, la energía de ionización para formar cationes +2 en fase gas es mayor que para formar cationes +1. Por lo tanto, ¿qué significa? Que la formación en fase gas de catión alcalino térreo es más desfavorable o menos favorable que la del alcalino. Pero, aún así, los cationes alcalino térreos, los cationes +2, aparecen en compuestos iónicos, o sea, dan compuestos iónicos a pesar de tener una energía de ionización mayor que la de los alcalinos. ¿Por qué? Porque hay otros factores que también entran en juego y que son favorables. La energía reticular, es decir, la energía correspondiente a la formación del compuesto iónico, porque ese catión gaseoso, si yo lo considero, se forma el catión gaseoso, necesito mucha energía, pero después se une favorablemente a un anión. O se hidrata más favorablemente por ser +2 que un catión +1. Entonces, tienen por un lado energía de ionización desfavorable, pero por otro lado las energías de asociación con aniones o lo que sea son favorables. Entonces, desde ese punto de vista,
el proceso va a ser global, porque, por ejemplo, el catión, ¿por qué se va a formar un catión alcalino térreo? Porque está reaccionando con alguien que le está sacando los electrones al metal. Entonces, si de ese proceso global analizamos para simplificar lo que le ocurre al metal, al pasar al catión, en su estado combinado, consideraríamos, por ejemplo, hipotéticamente que primero el metal se transforma en el catión. Esto es en general. Se transforma en un catión de una cierta carga. En estado gas, en principio. Ese proceso lo llamamos ionización. O sea, acá no es de gas a gas, sino que vamos a considerar del sólido al catión gaseoso. Eso tiene un cierto valor energético y la componente principal es la energía de ionización. Pero ese catión no va a quedar solo. Estamos pensando en que el metal reacciona con alguien para llegar a un producto final. Entonces ese catión se va a asociar, va a tener un proceso de asociación, ¿con qué cosa? Y con un anión, con dipolo, por ejemplo, al hidratarse, o se va a acomplejar. O sea, se va a asociar con alguien para dar la especie final, el producto final. Entonces, de manera simplificada, ese proceso, lo que le pasa al metal, lo dividimos en dos partes. La ionización para pasar a catión y la asociación del mismo para llegar al producto final. Por ejemplo, el catión magnesio más 2 que se asocia con anión fluoruro para dar fluoruro de magnesio. El proceso de ionización es menos favorable a mayor N, o sea, cuanto más grande la carga del catión, más energía se necesita para ionizar. Por eso es cada vez más desfavorable. Cuanto más carga tenga el catión, más energía se necesita y más desfavorable es. Pero el proceso de asociación es inverso. Es más favorable cuanto mayor es N. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es la carga, va a atraer con más fuerza y de una manera más favorable a un anión. O sea, se va a asociar de una manera más favorable. Entonces, mayor N desfavorece la ionización. Es desfavorable por la ionización, pero favorable por la asociación. Entonces, ¿cuál es el valor de N? Porque nosotros sabemos, habíamos dicho, metales alcalinos representan más 1. Cationes alcalinos. Cationes alcalinos térreos, más 2. Y el aluminio, por ejemplo, más 3. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de N que va a tener cada uno? El valor de N óptimo. La ionización desfavorece al aumentar N. La asociación favorece al aumentar N. Entonces, ¿cuál N es el que va a adquirir cada metal como catión? El que dé la mayor diferencia a favor de la asociación. O sea, el que tenga una asociación muy favorable. Por eso, en virtud de eso, el alcalino se queda como más 1, los alcalinos térreos se presentan como más 2 y el aluminio, por ejemplo, como más 3. Los alcalinos se quedan como más 1, ¿por qué? ¿Por qué no dan cationes más favorables para la asociación? Porque para pasar de más 1 a más 2 se necesita mucha energía, o sea que el factor clave es la energía de ionización. Y los cationes alcalino-térreos no tienen una carga mayor a más 2, no están como más 3 o más 4, por ejemplo, porque el más 2 es el valor óptimo en cuanto a energía de ionización y asociación. En cuanto a dureza, la dureza del metal, de la sustancia metálica, es mayor que la de los metales alcalinos, es decir, eso es atribuible en cierta forma a la mayor fuerza de cohesión.
y en estado natural solo se presentan en estado de oxidación +2, como dijimos. Para obtenerlos obviamente hay que reducir los cationes +2, que el estado +2 obviamente es el estado estable. En el caso del magnesio, por ejemplo del agua de mar, se lo puede precipitar como hidróxido, se lo disuelve en clorhídrico para dar el catión en solución, y luego se hace una electrólisis en fase acuosa en este caso, para obtener el metal. El bario y el estroncio, por ejemplo, se pueden llegar a obtener por aluminotermia. El calcio, por ejemplo, se obtiene calcio y berilio, se lo obtiene, acá no está, bueno, pero el calcio y berilio se lo obtiene también por electrólisis. Acá, bueno, a modo anecdótico, simplemente hay algunos usos. En cuanto a propiedades, sabemos que son muy reactivos, tienen poder reductor, al igual que los alcalinos. El berilio también reacciona de una manera similar al aluminio. Es decir, el berilio forma tetrahidroxoberilato 2, que es similar al tetrahidroxoaluminato 3. Y ese es un rasgo también de la similitud en diagonal que se le atribuye al berilio con respecto al aluminio. Con agua, bueno, tienen una reacción muy similar a la de los alcalinos. Con halógenos también, con oxígeno, tienen la suficiente fuerza reductora como para reaccionar directamente. Aparte, los halógenos, los X2 sabemos que son oxidantes y el de oxígeno también es oxidante, así que se complementan esas características de reductor y oxidante. Y estroncio y bario también dan peróxidos. Acá, bueno, esta obtención se refiere a los óxidos. Sabemos que el ionóxido, como habíamos visto en la parte de oxígeno, e incluso comparándolos con el anión sulfuro, es un anión inestable porque es fuertemente básico, es una base más fuerte que el hidróxido, por lo tanto, cuando lo coloco en agua, desprotona al agua y se forma hidróxido. Después, bueno, hay un compuesto muy importante del calcio que ya conocemos, que es el hidróxido de calcio. De forma característica se obtiene a partir del óxido de calcio. Bueno, después ahí hay algunas propiedades, véanla ustedes. Después, bueno, hay una reacción con el dióxido de carbono del aire que la vamos a seguir utilizando. Esta reacción, por ejemplo, cuando se hacen se fabrican o en el ámbito de la construcción, cuando se elaboran los revoques de las paredes que contengan hidróxido de calcio, ese hidróxido de calcio de la pared con el dióxido de carbono del ambiente se endurece por formación de carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio se presenta en algunos estratos, en algunos suelos naturales, y cuando pasa a través de esos suelos el agua de lluvia, se disuelve el carbonato, el calcio pasa a la fase líquida se filtra y llega a la napa subterránea, y en la napa subterránea aparece un contenido importante de ion calcio. Y esa agua con catión calcio o catión magnesio es un agua que tiene una propiedad indeseable, perjudicial, que es la dureza del agua.
que es una propiedad que tiene el agua debido a la presencia de cationes, principalmente calcio y también magnesio. Y eso va a ser objeto de la clase práctica. Entonces, lo van a mencionar en la clase práctica. La presencia de calcio y magnesio determinan una propiedad de esa agua de ser dura. Por ejemplo, el agua de la napa que extraemos con una bomba, o un agua superficial. Muchos de ustedes ya conocen que cuando se calienta un agua, por ejemplo, un agua dura, un agua que contenga calcio, por ejemplo, un agua de napa, se observan depósitos de sarro, lo que se denominan incrustaciones, en el interior del recipiente, por ejemplo, en una pava. También eso puede causar, esas deposiciones pueden causar problemas en calderas, por ejemplo, donde se calienta agua para producir vapor. Se pueden depositar esas sales de calcio o de magnesio y producir un deterioro de la capacidad de conducción de calor de los tubos de la caldera, y puede llegar a producir sobrecalentamientos, explosiones, etc. A su vez, otra característica muy típica que siempre se ha considerado para el agua dura es que corta el jabón, es decir, los jabones comunes con un agua dura no producen espuma, porque los cationes calcio y magnesio se unen a los componentes del jabón y entonces impiden que se forme la espuma. La dureza, entonces, es una propiedad debida a la presencia de calcio y magnesio. Y hablamos fundamentalmente de aguas naturales o aguas de consumo, para algún tipo de consumo humano o de consumo industrial. Por un lado tenemos la dureza temporal, que se debe a la presencia de hidrógeno carbonatos, o sea, el contraión del calcio o del magnesio es el hidrógeno carbonato, que aparece, como vimos antes, cuando el agua de lluvia ataca los carbonatos de calcio y magnesio. Al pasar el agua de lluvia, se filtra o se percola a través de ese lecho que tiene carbonatos, y entonces esos carbonatos se van disolviendo y se va produciendo, por ejemplo, hidrógeno carbonato de calcio. ¿Por qué se denomina temporal? Porque si se calienta esta ebullición, precipita, por ejemplo, en el caso del hidrógeno carbonato de calcio, se produce la descomposición del hidrógeno carbonato en carbonato de calcio y dióxido de carbono más agua, y justamente ese calentamiento de esa dureza, que también se puede llamar carbonatada, es en parte responsable de que ese carbonato se deposite como sólido en el interior del recipiente. Por otro lado, la dureza permanente se debe, por ejemplo, a sulfatos, es decir, calcio y o magnesio con contraión sulfato, y en ese caso no se puede eliminar por calentamiento. Como se trata de un fenómeno perjudicial, obviamente hay que producir lo que se llama un tratamiento del agua para eliminar la dureza. La eliminación de la dureza se entiende, o como eliminación de la dureza se entiende someter al agua en cuestión a un tratamiento que tenga como consecuencia reducir la concentración de calcio o de magnesio, no hasta cero, sino hasta un valor suficientemente bajo para el cual no se manifiesta la propiedad de dureza. Incluso el agua potable que consumimos, si aún respondiendo a las normas y a los requisitos de salud, puede contener pequeñas concentraciones o concentraciones bajas de calcio o magnesio, y en esas concentraciones bajas
no se manifiestan los perjuicios de esa propiedad que es la dureza. La eliminación de dureza implica entonces eliminar parte del calcio y del magnesio. Un método que se utiliza mucho es eliminar calcio y magnesio a través de intercambio iónico, poniendo en contacto el agua a tratar con un medio que absorberá, retendrá los cationes, por ejemplo las zeolitas, sílico-aluminatos naturales o mejor últimamente sintéticos, o también lo que más se usa son resinas sintéticas, son materiales sintéticos que con un gran aumento se presentan de esta manera como esferas, son pelotitas esferitas muy chiquititas, similares al tamaño de granos de arena, o sea, tiene como una consistencia arenosa incluso, y en esas pelotitas, tanto en la superficie como en cavidades interiores, poros interiores que tienen, hay grupos químicos, grupos aniónicos que tienen retenidos cationes, por ejemplo, sodio, o tienen retenidos hidrógenos, o tienen retenidos hidróxidos. Al pasar el agua y ponerse en contacto con ese material, es decir, filtrar a través de ese material, los grupos que tienen sodio, esos grupos superficiales, liberan sodio y retienen, se unen o absorben los cationes calcio y magnesio. Por eso se llama intercambio. Los grupos superficiales ceden el catión que tienen y retienen el catión que viene con el agua que se pone en contacto. Profe, Sí. esas no son las pelotitas que se usan para decorar, ¿no? Que se ponen en agua y se hacen grandes. No, eso es otra cosa, no. Estas están dentro de los filtros, de agua que por ahí se usan para filtrar el agua, para acondicionar el agua de canilla. En esos filtros están. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, esos grupos que están tapizando la superficie, no solo en la superficie de esas pequeñas pelotitas, sino en poros, en cavidades interiores también, donde se mete también el agua que se trata, al haber un contacto íntimo, si se forma un lecho y el agua va pasando a través de todo ese lecho, esos grupos ceden su catión, por ejemplo sodio, y captan calcio y magnesio. Entonces lo van retirando, lo van eliminando de la fase acuosa, y el agua sigue pasando hasta que al llegar abajo del lecho y ser recogido en la parte inferior de ese lecho, la concentración de calcio y magnesio ha disminuido considerablemente. Pero obviamente eso tiene una vida útil, porque obviamente esos grupos se van, si uno pasa agua, se van saturando esos grupos y llega un momento que ya no hay más grupos para captar cationes calcio, magnesio, entonces se hace el proceso inverso. Se regenera la resina haciendo pasar una solución como son reacciones reversibles, es decir, que se pueden hacer para un lado o para el otro, se hace pasar una solución de sodio, de catión sodio, y de esa manera se produce el proceso inverso y la resina queda lista para un nuevo tratamiento. Eso se llama regeneración de la resina. Ahí se observa, por ejemplo, unos tanques con unas cañerías, simplemente a modo de visualización, de modo ilustrativo. En esos tanques, en el interior, hay todo un lecho de resina. En este caso se trata de dos tanques. ¿Por qué? Porque en uno se eliminan cationes y en el otro se eliminan aniones. O sea, no solo se pueden eliminar cationes,
en este caso calcio y magnesio, sino también se pueden eliminar los aniones correspondientes, y eso implica obtener un agua denominada desmineralizada. En un tanque se eliminan cationes y en el otro tanque se eliminan aniones, con resinas en cada uno adecuadas para cada uno de esos dos procesos. Y después hay otros métodos, los métodos que se han desarrollado en los últimos tiempos, en los últimos años, las últimas décadas, que son métodos de ultrafiltración o de ósmosis inversa, que implican, se puede usar, por ejemplo, la ultrafiltración se puede usar en barcos, por ejemplo, en naves de alta mar, y implican un proceso también de separación, de disminución de la concentración de los cationes o de la salinidad que tenga, la concentración en general de sales que tenga. Y por último vamos a mencionar un método químico tradicional, que es el método de la cal sosa. Es un método químico, decimos tradicional, porque se reduce, se cumple con el objetivo mediante agregados de reactivos, y esos reactivos son dos. Puede usarse uno o el otro o los dos. Hidróxido de calcio es lo que se denomina la cal apagada, porque se obtiene a partir de óxido de calcio con agua, que sirve para eliminar el hidrógeno carbonato de calcio y todo el magnesio, como hidróxido de magnesio, y el otro reactivo que se puede usar para eliminar el calcio no carbonatado, el calcio que no es hidrógeno carbonato, se utiliza carbonato de sodio. Para aclarar un poquito esto, después vamos a ver, está el cuadro que está a continuación. Pero bueno, la idea que manejamos acá, ¿cuál es? El agregado de reactivos permite eliminar o separar gran parte del contenido de los cationes con formación de sólidos, o sea, se produce reacción de precipitación. O sea, fíjense, por ejemplo, que agregado de hidróxido de calcio precipita carbonato de calcio, o hidróxido de magnesio, y el agregado de carbonato de sodio también carbonato de calcio. Entonces la idea es separar los cationes precipitándolos, y luego, de alguna manera, esa fase sólida se separa del líquido remanente. Esa es la estrategia general que hay que entender de este método, que por otro lado es muy simple, por eso decimos que es un método químico tradicional. En el método de la cal sosa, yendo ya un poquito más específicamente a este método, algunos detalles de este método, el objetivo es la eliminación de dureza temporal y permanente de calcio y magnesio, o sea, disminución de la concentración de calcio y magnesio. Eso se denomina, ese proceso, cualquier proceso que implique disminución de la dureza y disminución de concentración de calcio y o magnesio, se denomina ablandamiento del agua, como un juego de palabras, que hace referencia a disminución de la dureza. Pero la idea es, la eliminación implica llevar a concentraciones bajas donde no se manifiesta la dureza como tal. Los reactivos, como dijimos, son hidróxido de calcio y o carbonato de sodio. El hidróxido de calcio normalmente se agrega en forma de suspensión, que se denomina lechada de cal, y se agrega uno u otro o los dos en secuencia según el tipo de dureza. Es decir, qué contenidos, qué hay, si hay calcio, si hay magnesio, si hay uno u otro o los dos, y cuáles son los contraiones. Para eso hay que hacer un estudio previo, un análisis previo del contenido. Es decir, ¿qué hay? Calcio, magnesio, uno u otro o los dos, y cuáles son los aniones correspondientes. Eso va a definir los tipos de dureza. Entonces, en esta tabla se resume un poco y se detalla esta cuestión. Si hay magnesio, independientemente de cuál sea el contraión, se agrega hidróxido de calcio en cantidades que dependen de la concentración de magnesio y el volumen, obviamente. Es un cálculo
típicamente estequiométricos, para decir, bueno, pues uno dice, ¿qué cantidad tengo que agregar? Bueno, hago el cálculo. De esta manera, precipita el magnesio más 2 como hidróxido de magnesio. Y luego de esa manera se separa del medio acuoso, del agua que se está tratando. El calcio como hidrógeno carbonato, o sea, si hay calcio en forma de hidrógeno carbonato, también se elimina o se trata con hidróxido de calcio. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Obviamente que lo que vemos acá, el hidrógeno carbonato, bueno, esta es una reacción interesante para analizar, en función, como un ejercicio, tomen esa ecuación y digan cuáles son las transferencias, que son 2 y son simultáneas, que se pueden considerar ahí. Es un excelente ejercicio. Simplemente viendo la ecuación, determinamos las transferencias. Es un ejercicio sugerido. Y luego, acá lo que vemos que es, en el caso 1, el magnesio se precipita como hidróxido de magnesio, pero como agregué calcio, me queda calcio. O sea, pan con pan. O sea, saqué magnesio y metí calcio. Entonces, ese calcio, en este caso 1, hay que eliminarlo con un segundo agregado que es de carbonato de sodio. A continuación, entonces, ese calcio restante, que puede ser el calcio ya presente, un calcio sulfato, por ejemplo, que esté, o el calcio que se formó en el caso 1, cualquier calcio que esté presente, que no sea carbonatado, se elimina con carbonato, a través de una simple reacción de precipitación, o visualizada como ácido de Lewis más base de Lewis que da aducto, o simplemente, desde el punto de vista descriptivo, una reacción de precipitación. Y de esa manera, como resumen general del método, primero lo que hay que hacer es calcular las cantidades de ambos reactivos, suponiendo que ya previamente se dispone de un análisis. Si no se dispone del análisis de composición, hay que hacerlo. Y entonces, según la composición del agua a tratar, o sea, volvemos a insistir, si tiene calcio y o magnesio y cómo están, qué aniones los acompañan, se sigue el orden y el protocolo, digamos así, que implica el cuadro anterior, según lo que hay, y el procedimiento práctico a grandes rasgos implica al agua a tratar se agrega hidróxido de calcio. Pues fíjense, si ustedes se fijan, el hidróxido de calcio se usa tanto para magnesio como para calcio carbonatado. O sea, si es necesario agregar hidróxido de calcio, se agrega primero, se deja que se decante, que se decante el sólido, se filtra para separarse, o bien se deja decantar, se deja que se vaya al fondo y se saca por arriba lo que se llama el sobrenadante, lo que es el líquido claro, que es lo que se utiliza normalmente en las plantas potabilizadoras o en las plantas industriales. Y si es necesario ese filtrado sobrenadante tratado previamente con el hidróxido de calcio, el líquido claro, le agregamos carbonato de sodio y de nuevo dejamos que precipite lo que deba precipitar, que decante, y se extrae el sobrenadante o líquido claro. De esa manera, bueno, ese es un resumen, digamos, de lo que sería este método de la cal sosa. Por eso el trabajo práctico se denomina tratamiento de agua, justamente porque está relacionado con estas cuestiones. Obviamente el tratamiento de agua implica otras cosas, muchas otras cosas, eliminación de oxígeno disuelto por la cuestión de la corrosión, porque el oxígeno es oxidante de los materiales ferrosos. Bueno, hay toda una serie de tratamientos, pero nosotros nos focalizamos en esta oportunidad en la parte de dureza. Bueno, con esto damos por finalizado esta clase. Ya estamos en hora de
terminar para ceder la licencia Zoom. No sé si tienen alguna pregunta. La ventaja que tiene este tema de alcalinos y alcalinos térreos es que muchas cosas ya las conocemos, ya las sabíamos de antes, porque los compuestos de alcalino y alcalino térreo son caballitos de batalla realmente de cualquier estudio químico, no solo introductorio, sino cualquier estudio químico. Así que bueno, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, ¿no tienen preguntas? Cualquier cosa, recuerden, cualquier duda que tenga, que les surja en el momento, comuníquense por correo electrónico, ya sea conmigo o con su docente de práctica, pero no se queden con dudas de ningún tipo, ya sea conceptuales, de procedimientos, de administrativas incluso, no se queden con dudas, no se queden con dudas. Cuando les surjan dudas cuando están estudiando, anótenlas y después pregúntenlas en las consultas y en las clases, anoten, escriban, lo que sería el equivalente de escribir, de tomar apuntes de lo que el docente escribiría en un pizarrón, en una situación presencial. Bueno, entonces terminamos. Que tengan buen día, buena semana. Buena semana. Bueno, Gracias, profe. Gracias. muy bien. Adiós. Profe, Adiós. gracias.